¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante a nivel nacional. Un tema que se ha discutido en todas las universidades del país. Un tema que ha tenido que ver con reformas estructurales, donde los gobiernos de la República desde el año 2000 han estado invirtiendo recursos para que las universidades puedan transformar sus sistemas de pensiones, y sin duda la Universidad de Guadalajara ha sido un ejemplo en este sistema de pensiones. Sin embargo, estos esquemas siempre requieren de más recursos porque la edad que va alcanzando la planta laboral pues es mayor año con año, y en este sentido la universidad tiene que estar repensando cómo modificar su sistema de jubilaciones y pensiones, si tendrían que aportar más los trabajadores, si se tiene que diversificar la inversión, hacerle como en algún momento le hizo los fondos de pensiones de California o los fondos de pensiones de los trabajadores de Canadá, donde han hecho ciertas inversiones que les ha permitido ser de los fondos más rentables. Y para eso, el día de hoy nos acompaña Celina Díaz Michel. Ella es la directora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad de Guadalajara, a quien le agradezco mucho que esté el día de hoy aquí. Gracias por la invitación, Enrique. La verdad es que es un gusto y aprovecho la oportunidad porque me encanta hablar del sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara y, bueno, presumirlo, la verdad. Sí, también gracias. Está Wilmer Sagrero, él es el director de préstamos y finanzas del Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, ellos tienen un esquema muy interesante de préstamos y queremos que nos platique si ha sido viable este esquema. Y en ese sentido, Celina, me gustaría primero arrancar contigo, que nos platicaras cómo se encuentra el sistema de jubilaciones y pensiones de la Universidad de Guadalajara y qué alternativas podríamos tener. Claro que sí. La verdad es que el sistema de pensiones de la universidad está muy bien. El sistema se modificó en el año 2003, en diciembre, en el cual se hicieron algunas adecuaciones muy de fondo. La verdad, fue una modificación, fue una reforma muy responsable, en la cual se abatió fuertemente el pasivo contingente que teníamos en ese momento, o sea, una carga financiera que amenazaba las finanzas, la verdad, de la universidad, porque, por ponerte un ejemplo, en ese momento los trabajadores se jubilaban solamente con el requisito de antigüedad laboral. La edad biológica no contaba, entonces teníamos jubilados que se habían ido con 50 años y luego teníamos que erogar los recursos para cubrir las pensiones pues por 30, 40 años. Muchas veces duraban o cobraban mucho más la pensión en tiempo mayor que lo que habían laborado. Entonces, se tenía un problema financiero en ese momento. Se hizo una modificación muy de fondo entre las que destacan, bueno, el que se incluyó el requisito de edad para poder acceder a una pensión. Nos fuimos a 65 años de edad como mínimo, más los 30 años de servicio. Y algo muy importante fue que se creó el fondo de pensiones, o sea, un patrimonio que ha ido creciendo, se administra a través de un fideicomiso de administración e inversión, e iniciamos, los trabajadores empezaron aportando un 3% a este fondo, se incrementaron estas aportaciones en un 1% cada año, hasta estabilizarse en un 10%. Aquí me gustaría hacerte una pregunta, Celina. Mira, en este sentido pasaba esto, ¿no? De trabajadores que con 30 años de antigüedad se iban jubilados, pero también tenía otra característica. Si el último año había trabajado como director de división o como funcionario, se jubilaba con el sueldo de funcionario. Eso ya no existe ahorita. No, ya no. Tienes toda la razón. Y ese punto afectaba muchísimo las finanzas porque te podías ir con un nombramiento inclusive de director de división. Inclusive el rector podía haberse jubilado con ese puesto. Entonces, esa modificación implicó que los trabajadores en este momento solo se pueden pensionar con su nombramiento de base, no directivo. Entonces, en ese sentido, fue un cambio muy fuerte porque antes los trabajadores inclusive podían tener dos pensiones, con su nombramiento de base y con el nombramiento directivo. Esto se terminó, entonces eso, entre otras cosas, permitió abatir fuertemente este problema. Y esto además, ¿cómo ayuda a los trabajadores? Porque hay quien dice, bueno, es que antes yo me podía jubilar a los 30 años, yo entré a trabajar a los 20 y a los 50 ya me podía jubilar y ya no puedo. Este esquema, ¿cómo beneficia a los trabajadores? Digo, entendiendo, yo lo entiendo perfectamente, pero que lo pudieras explicar. En ese sentido, el recurso es finito.
y teníamos viejitos de 50 años jubilados, ¿no? Así lo dice el actuario sí, Francisco Aguirre. Francisco Aguirre. Y cuando se inventaron las jubilaciones y pensiones, cuando se generaron estos derechos de los trabajadores, era cuando la gente se moría a los 55 años, ¿no? El promedio de edad era ese. Hoy estamos con un promedio de vida de 78 años para mujeres y 74, 75 más o menos para hombres. ¿Cómo beneficia esto a los trabajadores? Mira, primeramente que ahora sí se tiene un sistema certero. O sea, en aquel momento, o sea, la universidad ejercía y erogaba esta pensión con recursos propios, no se tenía ese fondo constituido. Entonces, en un momento dado, la universidad pudo haber dicho, se terminan los recursos y nos vamos a la ley del IMSS, o sea, todo mundo va a poder acceder a la pensión con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la que en ley y en norma está la propia Constitución nos remite al derecho a la seguridad social, al amparo de la ley del IMSS. Entonces, eso hubiera sido una de las afectaciones. Se terminan los recursos para tener una pensión en las condiciones que la tenía la universidad y nos vamos a la ley del IMSS. Y en este momento no, o sea, está garantizado una pensión no de manera perenne, nuestro sistema no es perenne, pero tenemos seguridad de aquí prácticamente al 2040, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar y queremos preguntarle aquí a Wilmer, porque ustedes tienen un fondo de todos los trabajadores que están al servicio del Estado, ¿no? Trabajadores del Congreso, del Gobierno del Estado, de muchos municipios que están cotizando, y es una cantidad importante. Pero además ustedes de lo que aportan los trabajadores tienen otra forma de diversificar sus inversiones, ¿no? Prestan para vehículos, prestan para créditos hipotecarios. ¿Qué hacen para generar estas condiciones? Sí, bueno, pues en principio el IPEJAL tiene cerca de 120,000 afiliados entre, como mencionaste, organismos públicos descentralizados, gobierno del Estado, municipios, etcétera, y cerca de 29,000 pensionados, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, el patrimonio de la Reserva Técnica del Instituto está cerca de 32,000 millones de pesos, un 40%, es decir, casi cerca de 12,000 millones se encuentran distribuidos en nuestras carteras de préstamos, ¿sí? Tenemos la mayoría en lo que son los préstamos de corto plazo, cerca de 8,000 millones de pesos más o menos, están distribuidos en alrededor de 90,000 afiliados, 92,000 afiliados, los cuales tienen préstamos promedios de 60,000 pesos, vamos suponiendo, ¿no? Tenemos una tasa, creo que de las más bajas en el mercado, si no es que la más baja en el mercado, que es del 5.42%, lo que hace que nuestros préstamos pues, sean muy competitivos y sobre todo la ventaja que tenemos también es que tenemos o cobramos sobre la nómina. Entonces nosotros pedimos a las entidades públicas las retenciones de los préstamos que nosotros otorgamos, ¿no? Entonces, son cautivos. Son cautivos, exactamente. Tenemos pues, ciertamente el inconveniente de que en los municipios pues hay una rotación a veces de directivos, sobre todo funcionarios, que cambian cada 3 años. Y bueno, en gobierno del Estado cada 6 puede ser, ¿no? Sin embargo, también soportamos los préstamos en el fondo de ahorro, bueno, no, perdón, no de ahorro, el fondo que tiene el pensionado, perdón, el afiliado de que producto por ley tiene que estar aportando al IPEJAL, ¿no? En este caso es cerca en este año del 11.5% del sueldo, que es lo que el trabajador... 1.5 más que la universidad. Más o menos, sí. Creo. Pero en este fondo tienen 8,000 millones de pesos rotando en préstamos. En préstamos con una alta revolvencia, te podría decir. ¿Pero qué porcentaje no es recuperable? Bueno, en los préstamos en general es cerca del 5% la cartera vencida, más no pudiera decir que es recuperable, porque la mayor parte de la cartera vencida se encuentra también dentro de los préstamos hipotecarios, que tienen a su vez la garantía hipotecaria por medio de un contrato de mutuo, firmado ante notario, el cual pues escritura. ¿Hay pérdidas? Prácticamente pudiera decirte que las pocas pérdidas que se tienen, que deben de ser muy mínimas del 0.026% menos en cuanto a recursos incobrables,
pero no tanto porque deje de pagar el afiliado o el pensionado, sino producto sobre todo de la muerte de alguno de los pensionados, alguno de los afiliados. Tienen seguro, ¿no? Y es un fondo de garantía que se aplica en el cobro de cada préstamo. El fondo de garantía aplica casi como el 1%. De cada uno de los préstamos. Esto se va haciendo una masa, que es como una especie de seguro precisamente, y de ahí se cobran los préstamos llamados incobrables, ¿no? Sí. En este sentido. Porque en la Universidad de Guadalajara nosotros lo que estamos planteando como sindicato, y precisamente este programa es para tener las aportaciones de quienes saben de los temas, particularmente personas de la universidad, pero en este caso invitamos a Wilmer para que nos pudiera explicar cómo funciona el sistema de pensiones, porque tenemos que buscar precisamente lo que decía Celina, el esquema de que sea perenne, por siempre y para siempre, pues que sea de las mismas aportaciones más los rendimientos de las inversiones, pueda tener una viabilidad de 100 años o más. Hasta ahorita tenemos una viabilidad de 23 años, más o menos, pero que sigue incrementándose porque sí es exitoso. Sin embargo, podríamos estar pensando, pues, Celina, en que en la universidad pudiéramos tener algún esquema como este que tienen en pensiones del Estado para poder prestar para crédito hipotecario y para préstamos personales. Sí, se podría pensar, o sea, tendríamos que analizar para que fuera una mezcla, o sea, en un momento dado el éxito de un fondo de pensiones es que tenga una canasta con diferentes productos que puedan blindar un poco lo que son los vaivenes del mercado, o sea, el que, como dicen coloquialmente, no tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque un revés financiero pues te afecta, ¿no? Entonces, sí sería interesante, habría que analizar el que fuera una solución por dos vías. Por una parte, que apoyaras a los trabajadores con una tasa interesante de financiamiento, que no fuera la tasa de mercado que se ofrece, que es bastante caro hoy en este momento, pero que fuera viable o que ofreciera beneficio para el fondo. Sí, o sea, que fuera por los dos lados, barato para el trabajador, pero para que al fondo le redituara más que lo que le da el mercado financiero. Y le aporta, ¿no?, su fondo. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a una pausa en este momento, y cuando regresemos seguimos platicando acerca de cuáles son las alternativas. Yo estoy seguro que no es solo crédito hipotecarios, no solo son préstamos personales. ¿Qué porcentaje de eso manejan ustedes en pensiones del Estado y cómo podríamos aterrizar un proyecto así para que el trabajador pueda ver reflejado un mejor rendimiento, facilitar con dinero barato y aportarle al régimen de jubilaciones? En un momento más regresamos. Regresamos a Visión Académica. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales, @académicavisión, y en mi cuenta personal, @enriquev01. Platicando antes de ir al corte, decíamos, en el sindicato creemos que uno de los objetivos fundamentales de los fondos deben de ser cómo le hacemos para seguir incrementando el recurso que garantice el pago de las pensiones. Generamos que los mismos trabajadores tengan un beneficio, que si tú ves las tasas de interés que hay para tarjetas de crédito, las que hay en el mercado para vehículos o las que tienes para algún crédito hipotecario, son altísimas. Tenemos tanto en pensiones del Estado como la universidad tienen un actuario. Hay estudios actuariales que te dicen qué porcentaje debes de obtener para poder hacer rentable tu fondo, para hacerlo por siempre y para siempre, ¿no? Y eso lo tienen muy claro en otros países, no muchos en este país. Creo que el de pensiones del Estado ha tenido buenos resultados. En la UDG no estamos pensando en invertir en Chalacatepec y esas cosas, pero sí podemos buscar que los mismos trabajadores tengan un beneficio con dinero barato para su mismo beneficio, ¿no?, para ellos mismos. Y es una obligación de este sindicato. Yo preguntaría y pondría sobre la mesa, Celina, si habla Wilmer de que la cartera vencida que tienen ellos en experiencia son de 0.26%, o sea, ni 0.5%. Incobrable, podría decir. De lo incobrable. 26%. ¿Qué podemos hacer en la universidad? Podríamos hacer muchas cosas. Esta parte es interesante, la verdad, el otorgar créditos a los trabajadores sí es interesante. En la universidad hasta este momento no se ha hecho, se tiene que empezar a analizar porque la universidad ha sido muy conservadora en la administración de sus recursos y eso nos ha dado acceso a muchos premios a nivel nacional por la administración del fondo y no nos había ido mal. De hecho, habíamos obtenido la tasa
que los estudios actuariales nos marcan para tener viabilidad en el tiempo. Desafortunadamente los mercados financieros han cambiado mucho, la inflación es muy alta, entonces es muy difícil ya tener una tasa real suficiente para garantizar la viabilidad en el tiempo del sistema de pensiones. Entonces, sí se tiene que empezar a analizar. Yo creo que pudiéramos empezar de una manera tradicional con un porcentaje pequeño. Nuestro fondo es grande hoy en día. Yo creo que en liquidez es un poco más alto que el de ustedes. Traemos alrededor de 12,000 millones de pesos. Entonces, habrá que analizarlo, someterlo a las autoridades, pero hablando solamente de las cuestiones financieras, sí pudiera ser ventajoso el invertir o destinar una parte de los recursos para préstamos de los trabajadores, ofreciéndoles ventajas y también que fuera importante para el fondo. Yo aquí tengo una duda. Wilmer, ustedes están prestando al 5%, me parece que es una tasa baja, porque pienso que como están las tasas ahorita en el mercado, inclusive en el mercado financiero, podrías obtener unos rendimientos un poco más interesantes, ¿cierto? Sí, sí y no. El tema es que nosotros tenemos un esquema de préstamo con interés anticipado. Entonces, una vez que nosotros solicitamos el préstamo, cobramos sí, también. Ya salió. Ya salió la trampita. Sí. Sin embargo, aún así te puedes ir al mercado y realmente no encuentras... Que real es arriba de 8.89%, digo, realmente los préstamos que tienen ustedes. No, mira, el CAT va estando cerca del 10%, el CAT. Sin embargo, es por toda la vida, digamos, se cobra prácticamente por la vida del crédito, que es en 1 año, 8 meses el máximo. Puede ser un préstamo de 3 meses a... ¿Y un hipotecario? A 1 año. Un hipotecario tengo la tasa del 7% a 15 años, más una indexación a la UMA en ahora, que es lo que mantiene un poco el valor del dinero. Sí, precisamente las ventajas que se tienen mayores son en el préstamo de corto plazo. Ciertamente aparece el interés con préstamo anticipado, pero por los requisitos son mínimos también para prestarlo, considerando que lo estamos cobrando que está vivo, nómina, se están prestando. Casi, prácticamente, pues es el talón de nómina, cuenta clave para poder dispersarles el dinero, su identificación oficial y el comprobante de domicilio. Hemos analizado durante algunos meses el comportamiento de algunos esquemas de pensiones y jubilaciones a nivel nacional. Y desafortunadamente, aunque la Universidad de Nuevo León, por ejemplo, platica mucho de que tienen un buen esquema, a la hora de ya sentarte a ver los números, no están mejor que la Universidad de Guadalajara, Celina. Tampoco la UNAM tiene mejores condiciones que la Universidad de Guadalajara. Pero aún así, con las buenas condiciones que tiene la universidad, se me hace poco tiempo, 23 años. ¿Qué podemos compararte con los que no han hecho nada? Porque tú decías un asunto muy interesante. Hemos tenido como universidad algunos premios por haber jugado, como decía la CONSAR, ¿no? Ir jugando de manera muy tradicional, con un fideicomiso sin mucho riesgo, nada a largo plazo, más bien inversiones a corto plazo, y bueno, ha avanzado y somos ejemplo a nivel nacional. Sin embargo, para los trabajadores yo creo que sí es una preocupación el tema de que sigue envejeciendo la planta. Tenemos... Hasta ahorita se ha pagado la nómina de jubilados con las aportaciones más los intereses. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté pasando, cuando ya tengamos eso y que empecemos a tomar recursos del capital semilla? ¿No es momento de ver otras alternativas? Sí, de hecho, mira, la mayoría de sistemas de pensiones en el mundo, y la norma sí lo establece, deben hacer modificaciones cada 10 años. ¿Por qué? Porque una norma no puede estar estática si estamos hablando de población que se modifica en indicadores, cuestiones financieras que se modifican en base a mercados. Entonces, siendo algo tan movible, no podemos tener una norma estática. Entonces, se tienen que hacer modificaciones cada 10 años. Nosotros estamos un poquito ya retrasados porque nuestra modificación se dio en el año 2003. Entonces, sí se tienen que buscar alternativas, y no solo en esta parte, que es muy importante en lo financiero, sino buscar por ahí alguna otra modificación de la norma para
darle mucho más años de viabilidad al fondo. En este momento estamos tranquilos, seguimos siendo ejemplo a nivel nacional, pero como tú dices, debemos de anticiparnos y yo siempre he dicho, somos ejemplo porque hicimos modificaciones a la norma, fuimos punteros, fuimos de los primeros, entonces igual debemos de hacerlo para hacer por ahí alguna reforma. Sí. Sí, y buscar precisamente que no se cargue al trabajador, porque nos dicen, si aporta 4% más el trabajador y 4% más la universidad, automáticamente resuelve los próximos 10 años, ¿no? Podría ser un asunto así. Sí, hasta un poco más. Un poquito más. Y luego volver a analizar si podemos cambiarlo. Si intentamos cambiar desde ahorita, ¿es muy arriesgado? No, con reglas muy claras. Digo, de hecho, todos los sistemas de pensiones en el mundo invierten en renta variable, en instrumentos muy sofisticados que hoy encuentras en el mercado y con reglas muy claras y operando de manera muy responsable se puede y no pones en riesgo el capital de los trabajadores, ¿no? Entonces, si sistemas de pensiones, por ejemplo, tan exitosos como el de Canadá, que a mí me encanta siempre hablar de él, porque es de los más exitosos y de los que menos sacrifican. Y le prestan al gobierno. Exacto. Ellos le prestan al gobierno para hacer carreteras, hospitales y lo que tenga el gobierno. Y como tienen un interés que su actividad electoral se los da mucho menor de lo que tienen los bancos, que es un negocio, les ha permitido tener una viabilidad impresionante. Sí, ¿no? Impresionante. Sí, entonces sí lo debemos hacer. Si otros exitosos lo están haciendo, pues podemos emular, nada más hacer una norma muy clara, muy segura y operar con mucha responsabilidad y podemos. Yo creo que sí es parte de la responsabilidad de administrar un fondo de pensiones. Yo te quiero hacer una pregunta, Wilmer. En pensiones del Estado hubo una reforma antes de este gobierno, ¿no? En el sexenio pasado, donde se diversificó y se dijo se puede invertir en riesgo para poder incrementar los fondos del fondo de pensiones. Sin embargo, hubo algunas inversiones que no salieron bien. ¿Tú, aún con ese tipo de asuntos, recomendarías hacer inversiones de riesgo en sistemas de pensiones? Bueno, en principio todas las inversiones conllevan un riesgo. Eso es ineludible, ¿no? Pero no es lo mismo comprar una empresa en quiebra que prestarle a un trabajador cautivo, ¿no? El riesgo es... Perfectamente. Entonces, lo que varía propiamente es el nivel de riesgo que se tiene en cada una de las inversiones y con base en eso, entonces obtienes un rendimiento. Yo considero en específico, con la experiencia del instituto, que sí debemos de apuntar hacia mejores prácticas con respecto de las reglas muy claras de qué es lo que se puede invertir y qué es lo que no se puede invertir. Nosotros hemos estado operando también con unas políticas de inversión desde el 2010 y solamente en renta variable para los mercados, en renta fija para los mercados financieros. No tenemos acciones, solamente instrumentos de deuda, para lo que es certificados bursátiles de entidades privadas o entidades públicas como bonos de gobierno, demás. Sin embargo, por el lado, podríamos decir que inmobiliario también, en algún momento el INPEJAL entró en algunas inversiones un poco más riesgosas en cuanto al momento que se calificaron. Creo que yo no soy quien para poder calificarlas en su momento, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, el caso de Chalacatepec... A largo plazo, pero puede ser una buena inversión. Sí, sobre todo, te lo voy a decir, no es que no lo sea. Lo que pasa es que hay un periodo de inversión, como todas las inversiones, donde tú depositas el dinero y tienes que esperar a que madure para después desinvertir. ¿Sí? En un principio Chalacatepec se hizo la inversión solamente a un desarrollo inmobiliario precisamente en la zona de Chalacatepec, en la playa de Tomatlán, pero en esta administración se logró diversificar esa inversión participando en otras inversiones que se tienen en desarrollos turísticos como puede ser la Mandarina en Nayarit y como es el Hotel Four Seasons en la Ciudad de México. Aquí te digo que, por ejemplo, el Hotel Four Seasons ya tiene flujos generando ahorita y tiene ya la inversión que hizo el INPEJAL ya no vale lo mismo que valía en ese momento, vale más. El tema de pudiera hacer algo así depende mucho de la liquidez que puedan tomar. O sea, depende mucho de la liquidez que puedan tomar. Por ejemplo, yo te puedo decir que dentro de las inversiones financieras en específico del instituto, tenemos ahorita la tasa del 7.80 para 2016. Voy a preguntar cuál tienen ahorita en la UDG, ¿no? Que creo que es mucho menor.
sí tiene que ver mucho con el riesgo. Entiendo yo que ser conservadores es muy importante para poder mantener los fondos de pensión, pero nosotros tenemos que lograr un equilibrio entre mantener los fondos de pensión y poder incrementarlos, porque no vamos a estar pagando las mismas pensiones que se pagan en este momento. Actualmente, por ejemplo, el IPEJAL paga 5,000 millones de pesos anuales de pensiones, aproximadamente. ¿800 millones? Sí, 800. Sí. Acá tenemos 30,000 trabajadores. Acá 120,000. Sí. Entonces, si nos vamos a los instrumentos más conservadores sin riesgos en el instituto, pues la tasa que nos están poniendo los actuarios, por ejemplo, es del 3.5 real. Esto es prácticamente imposible con puros bonos de deuda. Hemos hecho maravillas con lo que se ha podido realmente, y te he dicho que la reserva técnica se ha incrementado en razón de entre el 8 y el 9% hasta el 10% en algunas ocasiones, ¿no? ¿Un fondo exitoso? Yo creo que sí. Lo importante en este programa, queríamos tener los diferentes puntos de vista porque tenemos que tomar decisiones en la Universidad de Guadalajara para que los trabajadores garanticen un derecho como es el de la jubilación. Que no vayamos luego a decir, ya no es a los 65, es a los 70, ya no es el 10, ahora es el 14, o el 15, o el 16. Eso lo podemos prever si logramos tener un manejo distinto. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pero bueno, este programa dura muy poco, el día de hoy se nos acabó el tiempo y de veras, Wilmer, te quiero agradecer que hayas venido a platicar con nosotros sobre este tema tan interesante. Y Celina, muchísimas gracias por acompañarnos en Visión Académica. Esta es Visión Académica, yo soy Enrique Velázquez y nos vemos en la próxima.